La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca de Martín Lutero? Levanten la mano. Martín Lutero era un monje de la rama de los agustinos, creo que así se dice. Y él, mis hermanos, era un monje que excedía en todo. Si a él le decían, lava el baño, él lavaba el baño de su monasterio y aparte iba al monasterio del vecino y al vecino del vecino y lavaba los baños. O sea, él era una persona que le decían, ve 1 milla y él iba 10 millas. Él siempre, mis hermanos, trataba de hacer lo mejor posible en lo que él hacía. Pero había un problema con este monje, mis hermanos. El problema con este monje es que él vivía aterrado de la justicia de Dios. Él vivía aterrado porque él decía, ¿cuántas obras tengo que hacer para que Dios me perdone? Para que Dios no me castigue. ¿Cuántas obras necesito yo hacer para no experimentar la ira de Dios? Y mis hermanos, esto lo aterraba porque por más que él hacía cosas, por más que él se preparaba, por más que él incluso hay estudios, mis hermanos, que dicen que él se flagelaba, que él se golpeaba a sí mismo, porque él decía que él tenía que someter a la carne, a obedecer a Dios. Y todo esto, mis hermanos, lo llevó a tener un miedo, un terror por Dios, porque él decía que él no quería experimentar la ira de Dios. Y a pesar, mis hermanos, de que él era profesor de una universidad muy prestigiosa en Alemania, él estudiaba la Biblia, pero no la estudiaba, yo creo que no la estudiaba bien. Y un día, mientras él estudiaba el libro de Romanos, mientras él preparaba una clase para la escuela, él leyó, mis hermanos, Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá. Y él escribe, mis hermanos, en un libro que él tiene, que cuando él leyó estas palabras, se sintió como si hubiera vuelto a nacer. Él sintió, mis hermanos, que una barrera cayó y él pudo realmente entender, mis hermanos, que él no era salvo o que él no era justificado o merecía la ira de Dios por las obras que él hacía. Y eso, mis hermanos, lo liberó a él para entender que no era por las obras, sino que era únicamente por la fe. Como dice la palabra de Dios, que él podía estar en paz con Dios. Y mis hermanos, los que no conocen la historia de Martín Lutero, esto lo llevó a él a reformar la iglesia. Él fue uno de los reformadores, no el primero ni el último, pero fue uno de los muchos reformadores que hubo que llevaron a la iglesia a reformarse, y posteriormente fue cuando la iglesia católica se divide de la iglesia protestante, y es donde tenemos nosotros las dos divisiones mayores en la iglesia. Pero fue gracias, mis hermanos, a que este monje de la rama de los agustinos, mis hermanos, vivía aterrado porque no entendía realmente la justicia de Dios. Y que se diga, pastor, pero eso era Martín Lutero, eso era ya en el siglo XVI. Pero la realidad es que muchos de aquí están viviendo como él, tratando de hacer obras para ganarse el cielo, tratando de hacer obras para merecer el amor de Dios, cuando la Biblia dice, mis hermanos, que es únicamente por fe. No tienes que hacer nada más para ganarte el favor o el amor de Dios, únicamente por fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir fe? Es creer. Creer en algo, en este caso creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, que vino, murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y ahora está sentado esperando regresar una vez más para tomarnos con Él. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Y si nosotros creemos en ese Evangelio, nosotros podemos tener y experimentar la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Podemos experimentar su amor, su perdón y su reconciliación. Si tienen sus Biblias, mis hermanos, ábranlas en Romanos 5. Y vamos a leer unos versículos. Dice la palabra de Dios. Por tanto,
habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos. Padre amado, gracias por su palabra. Gracias porque su palabra es viva, Señor, y aún tiene poder, mi Dios. Pido ahora, Señor, que esta palabra que va a ser proclamada hable a nuestros corazones, mi Dios. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Mis hermanos, la idea que yo quiero que se lleven el día de hoy es esta. La paz con Dios no es el resultado de tu esfuerzo, sino el resultado de la obra de Cristo. Lo voy a repetir otra vez más. La paz con Dios no es el resultado de tu esfuerzo, sino el resultado de la obra de Cristo. Porque si nos ponemos a pensar, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la misericordia, el amor y el perdón de Dios. No hay nada. Dice la palabra que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. No hay nada, mis hermanos, que pueda llenar ese vacío para que nosotros podamos cruzar hacia Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo soy bueno. Yo no hago esto, ni tomo, ni fumo, yo soy una persona buena. Incluso, mis hermanos, lo bueno que tú tienes, la palabra de Dios lo considera como basura. Porque no hay nadie que sea bueno, no hay nadie que haga lo bueno, dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, no hay ni siquiera uno. Así es que aquel que dice yo soy bueno, en realidad te estás engañando a ti mismo. Porque la Biblia dice, no hay ni siquiera uno. A una dice, todos se desviaron. Y Pablo usa una palabra fuerte, dice, y todos se hicieron inútiles, incluyendo al pastor, incluyéndonos a todos. En otras palabras, no es que seamos inútiles, es que somos ignorantes. Es que nos dejamos llevar, mis hermanos, por la justificación de nosotros mismos, que nosotros ignoramos lo que Dios ya ha hecho y pensamos que es por las obras que hacemos que somos salvos. El Evangelio de Romanos, la carta a los Romanos, mis hermanos, es una de las cartas, mis hermanos. Si usted se perdiera en una isla, y si le dieran un libro, a mí me gustaría que se llevara la carta de los Romanos. Muchos dirán, pastor, pero ¿y qué es el Evangelio de Juan? La carta a los Romanos, mis hermanos. Les explico por qué. Pablo escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Él escribe varias, creo que son 13, me parece, si no me equivoco. Y cronológicamente él escribe Primera Tesalonicenses y después escribe Gálatas, me parece, y después escribe Romanos. Y dice, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe Primera Tesalonicenses es una carta muy breve, solamente hay 5 capítulos. Después escribe Gálatas, que también es una carta muy breve. Pero conforme él va escribiendo y va experimentando más el amor de Dios, su misericordia y lo que significa ser un hijo de Dios y la justificación y todo eso, cuando él llega a Romanos, mis hermanos, y escribe la carta a los romanos, él tiene ya un conocimiento claro de lo que significa ser cristiano. Y cuando él escribe la carta a los romanos, mis hermanos, él ya tiene un conocimiento pleno de lo que significa todo esto. Y cuando él escribe todo eso y lo pone en esa carta, mis hermanos, es como que
toda la teología y todo lo que él tenía en su mente, ahí quedó grabado en la carta a los romanos. Ninguna carta como los romanos tiene tanta teología y tanta práctica como esa carta. Porque si ustedes se dan cuenta, ahorita lo que nosotros estamos leyendo, que vamos en el capítulo 6 me parece, todo eso que hemos leído, mis hermanos, es pura teología, es pura enseñanza, como por decirlo, es pura teoría, por así decirlo. ¿Ya? Pero cuando lleguemos al capítulo 8 en adelante, Pablo lo que ya te explicó, te dice, ahora todo esto que te expliqué, dice, ahora tú lo vas a poner en práctica y te enseña lo práctico de la vida cristiana. Y es por eso que la carta, no sé por qué sigo diciendo evangelio, es por eso que la carta a los romanos, mis hermanos, es el mejor libro que tú puedes leer en tu vida, porque no solamente te enseña lo que significa, sino que te muestra cómo hacerlo. Por ejemplo, dice, somos justificados para nueva vida, y después te dice, y como estás en la nueva vida, deja las borracheras, deja la lujuria, deja todo esto. O sea, te dice pasos prácticos, dices, pastor, yo quiero cambiar mi vida, lee el libro de Romanos. Y ahí te va a decir. Entonces, mis hermanos, Romanos capítulo 1, y Pablo comienza saludando a la iglesia. Recuerden que esta es una iglesia que el apóstol Pablo no fundó, ni tampoco ha visitado. Simplemente él escuchó de esta iglesia y aparte de eso no hay un problema en específico. Hay varias cosas que están pasando, pero no hay un problema específico, como por ejemplo la carta a los Corintios, que ahí sí había problemas de infidelidad, problemas de unos que se querían superiores porque tenían dones diferentes, pero la carta a los romanos es así como que Pablo se da cuenta, escucha que hay cristianos en Roma y él decide escribirle una carta, no a una iglesia, porque en ese tiempo no había una iglesia específica que dijeran, esta llegó a la casa, a la iglesia que estaba aquí. No, recuerden que en aquel tiempo Roma era el que ellos tenían autoridad sobre toda esa región, ¿verdad? Sobre lo que era Roma, lo que era también incluso Jerusalén. Ellos dominaban toda esa región porque era el imperio que eran los meros, ¿verdad? Los romanos. Entonces, mis hermanos, se dice, ¿verdad?, que estas iglesias que se reunían en casas comenzaron a formarse porque recuerden que los judíos, cuando era la fiesta de la Pascua, todos los judíos bajaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y cuando ellos celebran, muchos dicen que cuando ellos estaban en esa celebración, escucharon muy probablemente el mensaje o el discurso de Pedro que da en el libro de Hechos, y muchos de ellos se convirtieron. Y cuando regresan a Roma, mis hermanos, ellos comienzan a congregarse y comienzan a tener varias iglesias en casa. Entonces se dice por lo menos que había 5 iglesias que se reunían en los hogares. Y entonces Pablo escribe esta carta para que se lean todas las iglesias que había en Roma. Y él comienza en el capítulo 1, los saluda y les dice que todos somos malos. Le dice, todos son malos. Ahora imagínense cómo se sentirían las personas que están tratando de llevar una vida más o menos ahí buena, ¿verdad? Y Pablo les dice, todos dice, ninguno la hace. Y luego llega el capítulo 2. Y bueno, en el capítulo 1 Pablo les dice, pero dice, yo les voy a predicar el evangelio, dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Lo que sí había, mis hermanos, en la iglesia de los romanos, o en las iglesias, era un problema. Esta es la historia, ¿verdad? Se dice que los judíos que bajan a Jerusalén durante la Pascua se convierten. Cuando se convierten, regresan a Roma y comienzan a fundar estas iglesias. Y en esas iglesias se empiezan a convertir también los gentiles. Era gente que no era judía. Y se empiezan a integrar a estas iglesias. Y entonces ahora hay problema, ese es un problemita que había, porque los judíos querían, mis hermanos, ellos seguían obedeciendo la ley. Y entonces los judíos querían que los gentiles obedecieran la ley, que se circuncidaran, o sea, todo lo que incluye la ley, que ellos siguieran con la ley. Y entonces hay un problema porque después en el año 49 después de Cristo, más o menos, hay un gobernante que se llama Claudio. Y este gobernante, mis hermanos, pide que se expulsen a todos los judíos que había en Roma. Entonces en el año 49 expulsan a los judíos y se regresan a Jerusalén o se regresan a otros lugares. Y después, mis hermanos, cuando pasa este edicto, ya ellos pueden regresar y regresan. Y entonces hay este conflicto, ¿verdad?, entre judío
y gentil, judío y gentil. Y Pablo les dice, ¿saben qué? El poder de Dios, del evangelio, es para todos, tanto para el judío como para el gentil. Y por eso les dice, y todos son pecadores. Y luego comienza, mis hermanos, a decirles acerca de la historia de los judíos, ¿verdad? Porque recuerden que Jesús vino al pueblo de los judíos, pero los judíos lo rechazaron y entonces va con los gentiles. Pero comienza a decirles de cómo el pecado entró por todos y después le dice, y es más, no hay ni siquiera uno, dice, que sea bueno. Dice, todos somos malos, dice, tanto judíos como griegos, como esclavos, como libres, hombre, mujer, dice, todos son culpables del pecado. Y cuando él está leyendo eso, mis hermanos, a estas congregaciones que tienen divisiones porque los judíos piensan que son mejores que los gentiles, lo que Pablo está haciendo, mis hermanos, es derribando esa pared para darles a entender que no importa si eres judío o eres griego, lo que a nosotros realmente nos separa no es tu identidad o tu nacionalidad, sino es el pecado. Y Pablo le dice, ustedes están peleando porque piensan que judíos, que gentiles. No, dice, aquí el problema no es eso. Aquí el problema es el pecado. Y por eso les dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos, estamos separados, alejados de la gloria de Dios. Pablo les está diciendo, aquí ya no importa si eres judío, gentil, rico, pobre, esclavo, libre, hombre, mujer. Dice, no importa quién eres. Dice, el pecado nos separa de Dios y por eso después comienza a hablar acerca de Adán. Y cómo el pecado entra a la humanidad por medio de un hombre, dice, por medio de Adán, dice, es que entra el pecado, dice, pero también por medio de otro hombre es que somos justificados para que se nos limpie de todo pecado. Entonces, mis hermanos, esta carta es muy interesante y es importante que nosotros la entendamos. Y entonces llegamos, mis hermanos, al capítulo 4 y Pablo va armando su argumento, ¿verdad? Dice, toda la humanidad está perdida, es verdad que Jesús vino a los judíos, pero los judíos no como que entendieron y aunque ellos pensaban que estaba bien, están mal, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos han pecado, nadie merece el cielo, nadie merece la justicia de Dios, todos han pecado. Después llega al capítulo 4 y dice, pero hay una buena noticia, dice que nosotros por fe podemos ser justificados. Y entonces comienza a hablar de Abraham, que Abraham por la fe fue justificado, no por las obras que él había hecho. Específicamente dice, por fe, dice, él fue justificado. Y entonces, mis hermanos, llegamos al capítulo 5 y Pablo les dice, si ustedes dicen, han entendido el mensaje que les he dado en los primeros 5 capítulos, que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador, y ese Salvador lo podemos aceptar por medio de la fe, y cuando aceptamos ese sacrificio, déjenme decirles algo, que nosotros somos justificados. Y llega, ese es el argumento del capítulo 5, que cuando nosotros aceptamos ese perdón, cuando aceptamos a Cristo, Jesús dice que somos justificados, y es lo que les quiero hablar el día de hoy acerca de los beneficios de la justificación, lo que significa ser, mis hermanos, justificados. Hace unos años, mi esposa y yo estábamos buscando un gimnasio, ¿ya?, para ir a ejercitarnos. Y nos dijeron, vayan para allá, aquel de allá. Y fuimos para allá y ya preguntamos, ¿cuánto? No, pues tanto al mes. Ah, ok, está bueno. Y ya pues pagamos ahí la mensualidad y todo. Y nosotros nada más queríamos usar pues las pesas, ¿verdad? No queríamos nada más. Y ya después nos dijo la persona, dice, no, dice, pero espérense, dice, es que esto tiene más beneficios. Y nosotros así como, pues, ¿ustedes van a hacer ejercicio por mí o cómo? ¿Verdad? ¿Qué beneficios? No, dice, espérense, dice, ya nos llevó a otros, aquí hay un sauna, dice, y el sauna ustedes lo pueden usar y está calientito y está bueno porque sudan y todo el rollo, ¿verdad? Y no nada más eso, aquí hay una cama que te da masaje, aquí tienen una terapia de luz roja, aquí tienen muchas cosas, ¿verdad? Nos empezaron a enseñar. Y luego dice, y no nada más eso, dice, hay una piscina. Dice, y los niños la pueden usar. Y allá está el espacio de los niños, dice, y aquí está de los adultos, y aquí pues, ustedes pueden nadar si les gusta. Y nos empezaron a enseñar tantos beneficios, mis hermanos, y al final le pregunté, ¿y cuánto más tengo que pagar? Y dijeron, nada, porque viene incluido con el paquete que ya compraste. Y yo dije, no, pues de aquí soy. ¿Ya?
Y mis hermanos, a veces nosotros, cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Que decimos, que confesamos que queremos seguir a Cristo, que Él sea nuestro Señor y Salvador, a veces no entendemos los beneficios de esa justificación, de esa salvación. A veces no los entendemos, no sabemos qué significa ser salvo, no sabemos qué significa seguir a Jesús. Mis hermanos, Pablo comienza su carta diciendo, por tanto, dice, habiendo sido justificados, bueno, no iba a leer antes, pero no. Bueno, vamos a leer el 4:23, dice, y no solo eso, dice, porque él fue escrito que le fue contada, dice, hablando de Abraham, sino también por nosotros, dice, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, que Él vino a morir por nuestras transgresiones y que fue resucitado para nuestra justificación, entonces Pablo dice, si tú has creído eso, ¿verdad? Si tú has creído que Cristo Jesús vino a morir por tus transgresiones, en otras palabras, por tus pecados, por tu suciedad, por todo lo malo que tú haces, cuando tú realmente crees eso, dice, entonces dice, tú eres justificado. Ahora, ¿qué significa eso? Porque después en el capítulo 5 Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Por las obras. Por lo duro que trabajo en la iglesia. Porque todos los días llego temprano a la iglesia. ¿Qué dice? Por la fe. Dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí, mis hermanos, nosotros tenemos una riqueza de cosas que ahorita les voy a explicar. Primero que nada, Pablo dice, mis hermanos, habla y dice, si nosotros hemos creído en que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones, dice, ya hemos sido justificados. Ahora, ¿qué significa eso, mis hermanos? Significa, la palabra justificado se usaba, era un término legal. Hagan de cuenta que llevan un caso delante del juez y el juez comienza a ver toda la evidencia. Y comienzan a ver la evidencia, los testigos y todo, y le dicen al final, hermano Willy, ¿sabe qué? Tenemos toda la evidencia y todo esto demuestra que usted es culpable. Y lo vamos a ahorcar, lo siento, pero le tocó. Eso es, mis hermanos, lo que pasa en lo legal, ¿verdad? Cuando hay un caso, la persona que está ¿cómo se le llama? Bueno, en este caso el acusador muestra evidencias suficientes para que el hermano Willy sea castigado. Ya está castigado, la hermana Conchi está llorando porque no quiere que lo ahorquen. Pero mis hermanos, aquí está lo bueno. Llega Jesús y dice, yo ya pagué por todo eso. Y Él borra toda tu culpa, Él borra todas las evidencias y dice, por fe dice, tú ya eres justificado. Y lo que significa la palabra justificados es presentar a alguien que merecía culpa, mostrarlo ahora como inocente. Y eso es lo que hace el Evangelio, mis hermanos. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos, que leyó el hermano Eric, que decía, por la ley, dice, nosotros somos culpables de todo, por la ley. Porque recuerden que el judío se llevaba por la ley y Pablo dice, yo no sabía que era pecador, dice, hasta que conocí la ley. Y cuando yo conocí la ley, yo me di cuenta realmente que estaba corto de la gloria de Dios. Y por eso, mis hermanos, cuando leemos y esto es importante que entiendan, cuando nosotros leemos toda la Biblia, nos damos cuenta que de Génesis, ¿verdad? Hasta Éxodo no hay ley. Y por eso la Biblia dice que todo el mundo hacía lo que mejor le parecía hacer, porque no había una métrica, no había un estándar con el cual ellos compararse y decir, bueno, realmente estoy haciendo mal. Pero cuando Dios le entrega la ley al pueblo y a Moisés y les dice, aquí está la ley y esto es lo que yo quiero, y si tú la violas vas a ser culpable de todo eso, entonces ya tenemos un estándar por el cual nosotros nos medimos. Y por eso el pueblo, mis hermanos, cada vez que se medían con la ley, ¿cómo terminaban ellos? Mal. Y por eso Pablo dice, si nosotros nos vamos a medir, si el estándar de nosotros es la ley, dice, siempre vamos a estar
cortos y siempre vamos a ser culpables porque no hay nadie, mis hermanos, que cumpla la ley. No había nadie. Y por eso era necesario que hubiera ese sacrificio de Jesús para que Él hiciera a un lado la ley y viniera la gracia. Porque es únicamente, mis hermanos, por la gracia de Dios que nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Porque si fuera por la ley, si todavía nosotros operáramos por la ley, todos fuéramos culpables de muerte. Y cuando Dios nos justifica, mis hermanos, es prácticamente lo que hace. Nosotros todos éramos culpables, pero Él dice, tú eres inocente. Somos inocentes. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí vienen los beneficios de ser una persona inocente delante de Dios. Primero que nada dice, somos justificados por la fe, dice. Primer beneficio dice, tenemos paz. Mis hermanos, y esto no nada más es la paz así como de que sacas la banderita blanca como en las películas, ¿verdad? No, esto tiene que ver con el shalom, la paz de los hebreos, que era una forma completa donde te restauraba todo, mis hermanos, y tú tenías una paz, una seguridad. Déjenme, les voy a poner lo que puse aquí para no decirles algo. Tiene la raíz del concepto hebreo de shalom, y dice, no solo ausencia de conflicto, sino totalidad, plenitud, bienestar completo en la relación. Y Pablo no habla de un sentimiento, habla de un estado legal y relacional entre tú y Dios. Mis hermanos, Él te da paz. Y no, esto no es ausencia de conflictos, porque a veces pensamos que cuando tenemos paz no va a haber conflictos o problemas. No, es todo lo contrario. Va a haber más problemas, pero podemos tener paz en medio de esos conflictos y problemas. Porque ¿cuántos de ustedes no han tenido problemas? ¿Cuántos de ustedes no han tenido aflicciones? Todos, pero mis hermanos, el concepto de paz no era la ausencia de problemas, sino es tener esa tranquilidad y esa seguridad de saber que Dios tiene el control de todas las cosas y dice que Él viene, y el primer beneficio, mis hermanos, que nos da la justificación es que tenemos paz para con Dios. Y esto es, mis hermanos, por medio de las obras que yo hago. ¿Por medio de quién? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Esta paz, mis hermanos, viene por medio de Jesucristo. Porque la palabra dice, el capítulo anterior, el 4:23, dice que Él vino y murió, dice, por nuestras transgresiones, y resucitado por nuestra justificación. Y hay personas que dicen, pero es que hay otros caminos para llegar a Dios. Es que hay otros caminos para acercarnos al Padre. Es que yo lo puedo hacer por otro medio. Y déjame decirte, hermanos, que en la vida cristiana no hay atajos. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por las obras que hacen. No, dice, si no es por mí. Solamente hay un camino, mis hermanos, para llegar a Dios. Y aquí Pablo, por eso les digo que Pablo, mis hermanos, tiene un pensamiento teológico más profundo. Porque él ya ha examinado, él ha escrito y él ha condensado todo lo que sabe, lo ha puesto en la carta a los romanos. Y por eso él escribe, mis hermanos, todo el evangelio, todo lo que él conoce lo ha dejado ahí plantado en el libro de los romanos. Y por eso él dice, nosotros tenemos esa justificación, tenemos esa paz por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y no solamente eso, mis hermanos, dice, Cristo, mis hermanos, es el único canal exclusivo por el cual nosotros tenemos ese acceso al Padre. Pero aquí viene lo más importante, mis hermanos. Dice, por medio de quien también hemos obtenido, dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, hemos obtenido entrada. Hermanos, en el tiempo antiguo, si tú querías hablar con un rey o una persona importante, tenía que venir alguien que conocía al rey y tenía que decirte, literalmente tenía que hacerte así. Ven, te voy a llevar a que conozcas al rey.
y lo tomaba de la mano literalmente, mis hermanos, y haz de cuenta que ahí está el rey y le decía, Vini, ahí está el rey, dile lo que tú quieras. Lo metía, mis hermanos, literalmente a la corte o al palacio o donde estuviera el rey, y después le decía, ¿ya acabaste? Vamos, siéntate. Buen muchacho. Eso es lo que significaba la palabra. Significaba que literalmente venía alguien que conocía al rey y te llevaba de la mano y te presentaba delante de él para que tú tuvieras acceso a esa persona que nadie más tenía acceso. Porque ustedes no pueden ir a la Casa Blanca y simplemente meterse y ver al presidente. Si ustedes quieren verlo, necesitan a alguien que lo conoce y necesitas una cita y necesitas una razón, un motivo para ir a verlo y entonces a ver, ¿verdad? Si te dejan entrar. Pero mis hermanos, dice la palabra de Dios que la justificación nos da eso. Dice que Jesucristo mismo viene y te toma de la mano y te dice, vamos a ver al Padre. Amén. Yo no sé si me están entendiendo, hermanos, pero Jesucristo mismo, por medio de su muerte, de la justificación, por medio de la fe, Él te toma de la mano y te lleva delante del Padre y te dice, aquí está mi Padre, que también dice, es tu Padre. ¿Y qué Padre es eso? Amén. Mis hermanos, y por eso Romanos, Pablo, él sabe lo que está haciendo, está formando este argumento para decirle a las personas que si tú eres una persona que ha sido justificada, tú tienes todos estos beneficios. Dice, tienes paz para con Dios por medio de Jesucristo y tienes una entrada, un acceso, dice, a la gracia, un acceso al Padre, y no necesitas que nadie más te lleve porque ya tenemos a alguien que lo hizo, que fue Jesucristo, que murió en la cruz. Porque recuerden, mis hermanos, que cuando Adán y Eva pecan, dice que el pecado nos separa de Dios. Hubo una barrera que nos separó y no había nada ahí para que nos pudiera reconciliar al ser humano y a Dios, pero cuando Jesucristo muere por medio de la cruz, dice, Él nos reconcilia ahora y nosotros podemos entrar confiadamente, así como yo llevé a Vinicio acá, tomado de la mano, mis hermanos. Ahora, qué escena más hermosa, saber que nosotros tenemos ese acceso por medio de Jesucristo. Y quizás usted esté brincando ahorita por dentro y diga, pues eso está bien padre, ¿verdad? Está bien bueno. Pero mis hermanos, la carta no termina ahí. Dice, versículo 3, y no solo esto, hay más beneficios, sino que también dice, nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Ahí sí ya no les gustó. Dice, nos gozamos en los problemas, en las tentaciones, tribulaciones, problemas, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, ¿saben por qué es importante entender el concepto de paz? Porque les decía, la paz no era ausencia de problemas. Y por eso Pablo dice, la paz que yo les hablo no es la paz como la de los romanos, porque los romanos tienen el concepto de la paz romana, ¿verdad? Que eran y la gente se sometían y había paz por todo el mundo, ¿verdad? Nadie se metía con nadie, no había problemas, no había altercados, no había nada. Pablo dice, no hablo de ese tipo de paz, yo hablo de la paz en medio de tribulaciones. Y recuerden, mis hermanos, Pablo está hablándole a unas iglesias que están en el territorio más hostil que podía existir en aquel tiempo, como lo eran los romanos. Ellos no se tentaban el corazón para hacer las cosas. Ellos, mis hermanos, ellos habían perfeccionado una técnica para torturar a las personas que se levantaban en contra de los romanos. ¿Y saben cuál era esa técnica? La crucifixión. Si alguien se rebelaba contra Roma, lo crucificaban. Y ellos habían perfeccionado esa arma, mis hermanos, y sin embargo Pablo tiene el valor. Por eso él dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y él, mis hermanos, a pesar de que él sabía de que podía poner en peligro la vida de los romanos o de las iglesias romanas, él les escribe, el evangelio es poder. Dice, yo sé que ustedes están bajo la autoridad romana y que los pueden matar, los pueden perseguir, les pueden hacer lo que sea, pero déjenme decirle que hay un poder más arriba de ese, que es el poder del evangelio, del cual dice Pablo, yo no me avergüenzo y tampoco quiero que ustedes se avergüencen.
Y mis hermanos, Pablo continúa y dice, y por eso yo sé, dice, que en medio de las tribulaciones ustedes pueden tener paz, dice, porque saben que esta tribulación produce paciencia. ¿Cuántos de ustedes han orado por paciencia? ¿Y a cuántos de ustedes Dios les ha dado paciencia simplemente así como el genio le da a Aladín? ¿Qué te da? Te da situaciones para que practiques la paciencia. Yo quería paciencia y me dio 2 hijos. No 1, 2. Entonces, mis hermanos, la paciencia no es algo que solamente se produce así como así. Pablo usa esta palabra, dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter probado. Cuando dice produce, mis hermanos, él está pensando como las olivas, ¿verdad? Que las apachurran y las apachurran para que pueda salir, ¿qué? El aceite, dice, y el aceite no puede salir a menos que esa oliva pase por un proceso de exprimirlas. Y dice, y lo mismo es nosotros, para que tú puedas sacar eso que hay en ti, ese carácter probado, porque es el carácter probado, dice, necesitas pasar por esta machucadera, dice, para que tú puedas sacar lo bueno. O también usa después la analogía del fuego, dice que la fe de nosotros es probada como por fuego, dice, porque el fuego, mis hermanos, lo que hace, si tú metes un pedazo de oro, ¿qué hace? No funde el oro, perdón, no extermina el oro, ¿verdad? Sino que saca las purezas que no son oro y lo desecha, ¿verdad? Y después, ¿qué queda? El puro oro fino. Y dice, así mismo ustedes, dice, van a pasar por muchas pruebas, por tribulaciones, pero en medio de todo esto, dice, no es en vano. Dice, ¿por qué? Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter probado. Dice, y el carácter probado, esperanza. Mis hermanos, Pablo está hablando a una audiencia que también, recuerden que eran judíos y gentiles. El judío de aquel tiempo, mis hermanos, tenía esta mentalidad de que si tú estabas pasando por tribulaciones o problemas, que era un castigo de Dios. Decían, si a ti te va mal en la vida es porque estás mal con Dios. Hay un pecado del cual te tienes que arrepentir, te decía el judío. Y por eso recuerdan ustedes en los evangelios cuando Jesús va y miran a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Jesús dice, ni sus padres ni él. Entonces ellos tenían esa mentalidad, mis hermanos, pero Pablo está revertiendo esa mentalidad y le está diciendo las tribulaciones y los problemas no es porque estés apartado de Dios o porque Dios te esté castigando, dice, es porque Dios te está probando y cuando Dios te está probando te quiere llevar a otro nivel, por así decirlo, porque esto termina, mis hermanos, en un carácter probado y después en la esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no miente, dice, es verdadera, no desilusiona, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, la esperanza no desilusiona. ¿Verdad? Esto no es como los magos que te hacen ilusiones y te hacen ver una realidad que no existe. Esto no, mis hermanos, esto sí existe. Y Pablo, ya para terminar, mis hermanos, Pablo dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos, pero porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Ese es el versículo clave de Romanos, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, versículos 6 al 8 es el vínculo que lo une todo. Cristo muere por los impíos que no lo merecían. Era humanamente imposible que alguien muriera por alguien injusto. Y dice versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor humano, mis hermanos, espera que seas una persona amable para amarte. Ellos no te aman porque eres malo, el mundo te ama porque tú eres bueno o porque aparentas ser bueno, por eso te aman. Pero mis hermanos, el amor de Dios te ama aún en tu peor momento, en tu peor condición. Dice la palabra de Dios que cuando éramos débiles, Él murió por nosotros. Cuando éramos sujetos al pecado o esclavos al pecado, Él murió por nosotros. En nuestro peor momento dice que Él murió por ti.
Y mis hermanos, cuanto más lejos estábamos, cuando más lo íbamos rechazando, cuando menos lo merecíamos, fue exactamente cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Y mis hermanos, la realidad es que a veces no entendemos los beneficios y nosotros seguimos peleando y seguimos nosotros luchando para ganarnos la justificación, la paz y todos los beneficios que nos habla Pablo aquí de la justificación. Y seguimos luchando y haciendo buenas obras y tratando de portarnos bien, pero la palabra de Dios dice que esto Dios ya nos los da cuando nosotros creemos por fe. Mis hermanos, hace muchos años, en 1974, había un soldado japonés que se llamaba Hiro Onada. Así se oye raro, pero así se apellida, Onada. Hiro Onada. Y mis hermanos, era una persona filipina y estaban en la guerra y ellos estaban peleando. Y lo que él no sabía, mis hermanos, es que la guerra ya había llegado a su fin. Él se había metido a una selva de las Filipinas y él seguía matando gente y él seguía haciendo desorden y donde quiera que iba él mataba gente y él seguía las órdenes que le habían dicho que siguiera la guerra. Y mis hermanos, el problema es que la guerra se había acabado 29 años después, antes. Y él por 29 años, mis hermanos, siguió peleando la guerra. Hasta que tuvieron que traer a su superior, que era uno de los que va y le dijo, soldado, dice, la guerra se ha acabado. Le dijo, lo saludó y le dijo, Aris, y le dijo, estás despedido. Y fue únicamente, mis hermanos, como él pudo parar su guerra después de 29 años peleando, ya que la guerra había terminado hace 29 años. Pero si hay muchos aquí, mis hermanos, hay muchos onadas que siguen peleando con Dios. Cuando Dios dice que Él ya te justificó por medio del sacrificio de su Hijo y nosotros seguimos peleando y peleando y peleando, cuando Dios dice no hay nada que tú puedas hacer porque el sacrificio, dice, ya lo hizo mi Hijo. Pero nosotros pensamos que necesitamos hacer algo más cuando Cristo ya lo hizo todo. Dice, y Pablo después termina, mis hermanos, diciendo algo realmente impactante. Y es esto, dice, entonces mucho más, dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Otro beneficio que es que nos aparta de la ira de Dios. Nosotros éramos merecedores de la ira de Dios, el castigo de Dios, y dice, pero por medio de la justificación, dice, ahora ya no vamos a merecer esa ira de Dios, dice, ya nos separa de eso, dice, ya no la vamos a recibir, somos salvos, dice, por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí está la carne de este versículo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora, dice, hemos recibido la reconciliación. Mis hermanos, todos los beneficios que tiene la justificación, el último, mis hermanos, es lo que lo transforma todo en la vida del creyente. Porque cuando el pecado entró por medio de Adán y Eva, dice que hubo separación. Ustedes entienden lo que es separación, ¿verdad? O sea que no hay comunicación, no hay contacto, no hay nada. Hay separación y eso quiere decir que hay bronca. Hay problema. Pero dice la palabra de Dios que por medio del sacrificio de Cristo Jesús, cuando nosotros creemos por fe, dice que hay reconciliación. Dios y los hombres. Y ahora, ¿por qué es esto importante? Porque si Dios se reconcilia con nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesús, eso nos enseña que también nosotros debemos ¿de qué? ¿Debemos de qué? Y ahí es donde viene lo duro para nosotros. Porque nos gusta recibir la reconciliación. Nos gusta saber y entender que Dios nos reconcilia consigo mismo por medio del sacrificio de su Hijo. Pero dice, pero así como yo los reconcilio, dice, ¿por qué no pueden ustedes reconciliarse el uno con el otro?
Una vez yo les dije, imagínense que Dios nos perdonara y nos reconciliara como nosotros nos reconciliamos. ¿Cuál sería nuestra relación con Dios? Imagínate que Dios dijera a Pablo, a ver, ¿dónde estoy yo acá? Que Pablo dijera, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora recibimos la reconciliación como ustedes se reconcilian el uno con el otro. Imagínense, eran judíos y eran gentiles y había choques y no era una reconciliación así muy fácil. Entonces imagínense que Pablo le hubiera dicho, Dios se reconcilia con ustedes así como ustedes se reconcilian con los gentiles. Que hubiesen pensado, Pablo, ya te estás pasando, Pablo. Pero imagínate lo mismo que nos dijera a nosotros. ¿Cómo cambia todo eso en tu vida? Si tú pudieras realmente reconciliarte con aquella persona con la que necesitas reconciliarte. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú pudieras hacer lo que Dios ha hecho? Porque Él nos invita a eso. La semana pasada terminábamos ¿qué terminamos la semana pasada? Fue Juan, ¿verdad? Sí. Y Juan decía, dice, el mundo dice, va a saber que ustedes son mis discípulos por las obras que ustedes hacen. Dice, no, dice, el mundo va a saber que son mis discípulos, dice, si ustedes se aman uno a otro. Y Pablo, mis hermanos, no está diciendo nada que va en contra de ese principio. Él simplemente está diciendo, así como Dios nos gloriamos de que Él nos reconcilia, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y mis hermanos, esos son los beneficios que tiene la justificación. Nos da paz, nos da entrada a Dios. Nos ayuda en las tribulaciones, porque es un proceso, ¿verdad? En las tribulaciones. Nos reconcilia con Dios, mis hermanos. Porque por medio de Adán y Eva hubo separación y ahora hay reconciliación. Y eso, mis hermanos, es lo que hace la justificación. Dios viene y te dice, eras culpable, pero ahora porque has creído en el sacrificio de mi Hijo Jesús, eres inocente. Y déjenme les digo algo, dejemos de pelear. Ya la batalla ha sido ganada. Cristo pagó por todos. Así es que deja de luchar y ríndete delante de Dios. Porque para poder experimentar, mis hermanos, de estos beneficios, tenemos que aceptar. Y al aceptar, tenemos que comenzar a cambiar y a soltar lo que no nos ayuda a acercarnos a Dios. Oremos.